¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de hematología. Vamos a dar inicio con el segundo tema de la parte práctica, ¿ya? Como segundo tema tenemos programado lo que es los anticoagulantes. Entonces vamos a hablar un poco sobre los diferentes anticoagulantes que utilizamos en el área de hematología. Para empezar, ¿qué son los anticoagulantes? Estos anticoagulantes son sustancias que, como su nombre indica, van a prevenir lo que es la coagulación sanguínea, va a evitar la formación de coágulos sanguíneos, ¿ya? Su función principal de estos anticoagulantes es evitar la coagulación, pero una vez formado ya el coágulo, entonces no destruye esos coágulos formados, ¿ya? Dentro del laboratorio tenemos diferentes tipos de anticoagulantes que los vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Entonces, todos estos anticoagulantes que utilizamos dentro del laboratorio, el EDTA, por ejemplo, su función principal es precipitar lo que es el calcio, ¿ya? Pero excepto la heparina, esta heparina actúa impidiendo la acción de la trombina, evita que esta trombina se forme o llegue a fijar el calcio para evitar la formación de los coágulos. ¿Qué es la coagulación? La coagulación ya es la formación del coágulo sanguíneo o formación del tapón plaquetario cuando existe un daño tisular o un daño a nivel del torrente sanguíneo. Por ejemplo, si nosotros tomamos muestra, hay un daño tisular, existe un daño tisular ahí a nivel de las venas, ¿no ves? Cuando nosotros agarramos, introducimos el bisel de la aguja, hay un daño tisular, ¿ya? Entonces, inmediatamente, al haber el daño tisular, hay ruptura de la piel, entonces va a haber liberación de las proteínas. Y estas proteínas son las que van a agarrar y van a activar a lo que es las plaquetas. Y entonces van a reclutar las plaquetas. ¿Ya? Una vez que reclutan las plaquetas, estas plaquetas se van a llegar a aglomerar. Entonces, en el lugar donde hay el daño tisular, va a haber aglomeración de plaquetas, va a haber aglomeración de las células, de los eritrocitos, de la serie blanca. ¿Ya? Entonces, en eso se activa lo que es la cascada de coagulación y la fibrina el fibrinógeno se llega a convertir en fibrina. Ya en torrente sanguíneo nosotros tenemos al fibrinógeno en estado líquido. Entonces este fibrinógeno llega a formar una capita, ¿ya? Y al convertirse en fibrina, la fibrinita es en estado sólido, es como una carpicola que va a llegar a sujetar a todas esas células, ¿ya? Entonces, ahí es donde agarra y se forma lo que es el tapón plaquetario. Entonces, el objetivo, o sea, en eso consiste lo que es la cascada de coagulación, ¿ya? La primera fase o la formación del tapón plaquetario. Entonces, lo que hace ya los anticoagulantes es evitar que se formen los trombos, el torrente sanguíneo, que se formen los coágulos, ¿ya? Y una vez que aquí hay la regeneración de las células del tejido, entonces ocurre la desfibrinogénesis, ¿ya? La desfibrinólisis, que es un proceso reverso, que la fibrina que está en estado sólido vuelve a ser a estado líquido, ¿ya? Entonces, como fibrinógeno y todas las células son liberadas y libres, entonces empiezan nuevamente a circular en torrente sanguíneo, evitando la formación de los trombitos. Entonces, dentro del torrente sanguíneo nosotros también tenemos anticoagulantes, tenemos la heparina, ya de bajo peso molecular. En el comercio tenemos como la hemoxiparina o heparina de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, por eso se le dosifica al paciente igual para evitar la formación de los trombitos.
Y dentro del laboratorio también utilizamos diferentes tipos de anticoagulantes y entre ellos tenemos lo que es la heparina. Los anticoagulantes, perdón, esto es acá. ¿Cuál es el anticoagulante ideal? ¿Ya? ¿O cómo podemos identificar un anticoagulante ideal para el área de hematología? ¿Ya? Un anticoagulante no debe alterar el volumen de los eritrocitos, o sea que tiene que mantenerlo estable, ¿ya? No debe producir hemólisis, ¿ya? También debe evitar la agregación de las plaquetas, o sea que no debe permitir que las plaquetas se aglomeren o se peguen entre ellas. Y no debe alterar la morfología celular. Si este anticoagulante cumple todos estos requisitos, entonces sí podemos decir que es el anticoagulante ideal que podemos llegar a utilizar en el área de hematología. En lo que es la fase preanalítica de laboratorio, esta fase es la fase más importante porque en esta fase es donde realizamos lo que es la toma de muestra, ¿ya? Y ahí tenemos diferentes tubos. Acá tenemos los tubos Vacutainer. Todos estos son tubos al vacío. Y mundialmente se los ha caracterizado por la coloración de las tapitas, ¿ya? Entonces por eso podemos agarrar y distinguir el tipo de gel o el tipo de anticoagulante que tiene en su interior estos tubitos, ¿ya? El rojo, por ejemplo, no trae anticoagulante. Este tubito rojo lo que hace, lo que trae internamente es un gel, y este gel cumple la función de que llegue a formarse el coágulo sin producir hemólisis. Entonces nosotros vamos a llegar a obtener lo que es el suerito, ¿ya? Una muestra sin anticoagulante. Y esta muestrita lo vamos a llegar a utilizar en el área de química sanguínea, en el área de serología. Este otro tubito de color, con tapita de color amarillo, al igual que el rojo no trae anticoagulante, es un gel que trae internamente, que nos va a ayudar también para la separación del coágulo o formación del coágulo y obtención del suerito. Y también nos sirve para el área de serología y química sanguínea. Este otro tubito de tapa verde, ya este sí trae un anticoagulante. Y como anticoagulante internamente tiene la heparina. Y esta heparina sódica, estas muestras heparinizadas generalmente las vamos a llegar a utilizar cuando el médico solicita una gasometría, por ejemplo. Pero el plasma que vamos a llegar a obtener, ya el plasma heparinizado, podemos utilizarlo en química sanguínea y en algunas determinaciones de serología, ¿ya? En química sanguínea no hay ningún problema porque no llega a alterar a ningún analito en estudio. Entonces, podemos trabajar en ambas áreas. Después tenemos estos tubitos con tapa lila o un rosado bajito, ¿ya? Estos tubitos también traen como anticoagulante, traen el EDTA. Y entonces, estos anticoagulantes son los que más vamos a llegar nosotros a utilizar en hematología. En hematología utilizamos tubos heparinizados con heparina, tubos con EDTA, y finalmente tenemos los tubitos con tapa celeste que traen como anticoagulante el citrato de sodio. El anticoagulante, este EDTA, en hematología lo vamos a considerar como, o es considerado como el anticoagulante ideal, ¿ya? Porque el EDTA no altera la morfología celular de los eritrocitos ni de la serie blanca. El tubito con citrato, más lo vamos a llegar a utilizar para pruebas de coagulación, ¿ya? Como determinación del tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina y la determinación del fibrinógeno. Entonces son los 3 anticoagulantes que vamos a llegar a utilizar en el área de hematología, que se llegan a usar. La desventaja que existe entre la heparina y el EDTA
La heparina, si nosotros tomamos muestras con heparina, tenemos que dar prioridad a esta muestra para procesar un hemograma, ¿ya? Porque la heparina, en cuanto se pone en contacto con la muestra, empieza a afectar lo que son la morfología celular de la serie blanca. Entonces, por eso no lo consideramos como un anticoagulante ideal, la heparina. Pero sí podemos trabajar con heparina en hematología. Se puede realizar hemograma, pero hay que darle prioridad a esta muestra. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos una muestra con heparina al paciente, inmediatamente tenemos que agarrar y procesar ese hemograma. ¿Ya? Sin embargo, esa es la gran desventaja que tiene la heparina. ¿Ya? Nosotros tomamos muestra de nuestro pacientito, tenemos la muestra en la jeringa, en lo posible con la muestrita de la jeringa agarramos y hacemos nuestro frotis sanguíneo y el resto de la muestra depositamos en el tubito con heparina. ¿Ya? Y este tubo, esta muestra, inmediatamente tiene que ir a ser procesada. Nosotros, como les digo, tenemos 1 hora máximo. Dentro de 1 hora, después de tomada la muestra, se debe procesar el hemograma heparinizado. Sin embargo, si tenemos la muestra con el EDTA, tenemos tiempo todavía. El EDTA no altera la morfología celular, ¿ya? Entonces, si nosotros, por X motivo, al momento de tomarle la muestra al paciente, nos hemos olvidado hacer el frotis sanguíneo, no hay ningún problema, llegamos al laboratorio, entonces tomamos muestra con EDTA y hacemos el frotis sanguíneo y podemos apreciar la morfología celular intacta. No va a haber ninguna diferencia. ¿Ya? Pero también tiene su tiempo que va a mantener los diferentes parámetros del hemograma. Si nosotros tomamos la muestra con EDTA, ya tenemos, se mantiene estable 8 horas a temperaturas bajas, a temperatura de medio ambiente, ¿ya? Y cuando hablamos de temperatura de medio ambiente nos referimos a la temperatura con la cual se trabaja dentro del laboratorio. Dentro del laboratorio trabajamos sí o sí porque tenemos los equipos. En el laboratorio tenemos que trabajar con aire acondicionado, ¿no ves? Entonces la temperatura ambiente del laboratorio más o menos está entre los 24 y 25 grados, ¿no? No está muy alto. Entonces a esa temperatura ambiente, este EDTA nos va a mantener estable los diferentes parámetros durante 8 horas. Pero si nosotros agarramos y exponemos nuestro tubito, ya con EDTA y nuestra muestrita, lo exponemos, por ejemplo, colocamos en una ventana y que le dé la luz solar, que se caliente esa muestra, entonces va a producir una lisis celular. Entonces, el tiempo que va a mantener estable los diferentes parámetros del EDTA va a variar máximo, va a llegar a durar 2 a 4 horas. ¿Ya? Entonces, a altas temperaturas disminuye estable el tiempo, o sea, disminuye el tiempo en que va a estar estable los diferentes parámetros del hemograma. ¿Ya? Entonces, esas cositas tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, si nosotros tenemos la muestra, no podemos procesarla hoy, entonces podemos refrigerarlas, ¿ya? A 4 grados centígrados. No congelarlas las muestras, solo refrigerarlas. ¿Ya? Entonces, refrigerada la muestra a 4 grados centígrados, nos mantienen estables los diferentes parámetros durante 24 horas. ¿Ya? Pero si lo vamos a dejar a temperatura ambiente, así a 24, 25 grados dentro del laboratorio, no mantiene estable las 24 horas. ¿No ves? Son 8 horas máximo y empieza a alterarse lo que es la morfología celular. Dentro de la serie blanca, las células más sensibles son los eosinófilos. Entonces, estas células son las que primero van a llegar a lisarse, ¿ya? Entonces, al haber lisis de los eosinófilos, al haber lisis de los linfocitos, o los neutrófilos, perdón, entonces podemos estar reportando una linfocitosis. Entonces, por eso es muy importante tomar la muestra y hacer inmediatamente con muestra de la jeringa el frotis sanguíneo,
¿ya? Entonces, no podemos estar arriesgándonos y trabajando con muestras ya guardadas o mal almacenadas dentro del laboratorio. Porque si mi paciente solo viene a un control, imagínense que ya haya habido lisis de los neutrófilos, vamos a reportar una linfocitosis, ¿no es? Ya después, los eritrocitos, por ejemplo, en las muestras viejas, ya, en las muestras guardadas, mal almacenadas, también se van a ir hidratando. Entonces van a crecer los eritrocitos, van a aumentar de tamaño. Y en el frotis sanguíneo podemos estar reportando una macrocitosis, ya, o sea, eritrocitos grandes. También va a alterar el valor de nuestro hematocrito. Si mi hematocrito, el valor real es 32, con los eritrocitos grandes va a subir puede subir a 37, 40 un hematocrito. Mi eritrosedimentación va a estar disminuida, la eritrosedimentación también, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta. Un minutito, por favor. Perdón, ¿ya? Entonces, son factores que debemos tomar muy en cuenta dentro del laboratorio, ¿ya? La obtención de la calidad de la muestra, la conservación y el transporte de la muestra también es muy importante. Si nosotros tomamos muestra en un ambiente y tenemos que trasladar a otro lado las muestras para ser procesadas, tenemos que contar con un cooler, ¿ya? Entonces, dentro de este cooler tenemos que tener los famosos perritos, ¿no ves? Los refrigerantes. Dentro de este cooler colocamos la gradilla, y en las gradillas, a medida que vamos tomando la muestra al pacientito, vamos colocando los tubitos. Sobre los tubos vamos colocando, o alrededor de la gradilla, vamos colocando cartón. Y recién después del cartón colocamos los refrigerantes. No podemos colocar los refrigerantes en contacto directo con el tubo que contenga la muestra, porque estas muestritas, si colocamos directo con el refrigerante, entran en hipotermia y pueden llegar a formar pequeños coágulos, ¿ya? Y si se forman estos pequeños microcoágulos, entonces va a alterar los diferentes parámetros del hemograma. Entonces tenemos que mantener eso. Ahora, si mi paciente, por ejemplo, o en el área de toma de muestras se tomó la muestra a las 8 de la mañana, inmediatamente tienen que poner al cooler, porque seguramente ese ambiente va a tomar muestra hasta mediodía y recién lo va a trasladar la muestra al laboratorio a la fase analítica para ser procesada. Entonces, ¿cuántas horas ya está transcurriendo? ¿No ves? Peor aún si es que ha sido sometido a altas temperaturas. Entonces, las muestras pueden llegar deterioradas. Es por eso que la fase preanalítica es una fase muy importante para obtener muestras de calidad y así también en la fase analítica lleguemos a procesar los análisis y emitir lo que son resultados fidedignos, confiables y no resultados erróneos, ¿ya? Entonces, después otro factor al momento de tomar la muestra igual. De estos tubos al vacío con tubos Vacutainer, las agujas Vacutainer. Si tomamos con jeringuita, tenemos que destapar el tubo y colocar la muestra por las paredes del tubo, sin la agujita de la jeringa, ¿no? Y hacer el mezclado homogéneo. Tenemos que nosotros agarrar el tubo y hacer los mezclados por inmersión de 7 a 10 veces. Eso es muy importante, porque si nosotros no hacemos un buen mezclado, también puede haber formación de microcoágulos, y esa muestra directamente en hematología la rechazamos. Si al personal le costó canalizar la vena, le costó tomar la muestra, o no ocupó el material adecuado y le ha salido muestras hemolizadas, las muestras hemolizadas igual, directamente rechazamos. Ya no podemos trabajar con muestras hemolizadas. Que si en el mezclado no tapó bien su tubito y se le destapó, se derramó la muestra, igual. No nos acredita que esa muestra haya estado bien homogeneizada y el resto que haya quedado esté más concentrado. Entonces, no podemos arriesgarnos nosotros a eso, ¿ya? Directamente rechazamos. En cuanto al citrato, como les decía, el citrato no utilizamos para realizar un hemograma.
no nos sirve muestra citratada para realizar un hemograma. Directamente utilizamos para hacer las pruebas de coagulación y también para realizar la eritrosedimentación. En las solicitudes del médico siempre piden hemograma completo y en épocas de dengue agarran y piden aparte eritrosedimentación. Entonces, el hemograma completo consta de la determinación de hematocrito, hemoglobina, recuento de rojo, blanco, diferenciación celular, ¿ya? Y sí, esos 5 parámetros, ¿no? Sin embargo, si el médico agarra y nos pide aparte eritrosedimentación, tenemos que tomar una muestra con EDTA y otra muestra con citrato, ¿ya? La proporción que se va a llegar a utilizar es 10 microlitros de EDTA por ml de muestra. Entonces, en caso que nosotros no tengamos estos tubitos Vacutainer al vacío, entonces, y tenemos tubos lavados en laboratorio, que normalmente eso siempre pasa, tenemos que tener nuestro anticoagulante EDTA y medir 10 microlitros en el tubito por ml de muestra. Para un hemograma, el volumen que vamos a requerir de muestra es 2 ml, ¿ya? Entonces, en los tubitos lavados agarramos y colocamos 20 microlitros de EDTA y 2 ml de la muestrita, ¿ya? Ahora, estos tubos con EDTA, por ejemplo, aquí podemos apreciar que dice 2 ml. Entonces, la cantidad de anticoagulante que trae este tubo es exactamente para 2 ml de muestra. No podemos agarrar y colocar más de 2, no podemos colocar más de 2 ni menos de 2 ml, ¿ya? Este otro tubito no se observa bien, perdón. Ya no podemos apreciar bien, pero en este tubo de acá, por ejemplo, también trae EDTA, pero es de otra distribuidora, dice para 3 ml de muestra. Entonces, siempre al momento de tomar la muestra tenemos que revisar nuestros materiales. Si dice 3 ml, tenemos que colocarle los 3 ml de muestra. Si yo acá coloco 2 ml de muestra, entonces la cantidad de anticoagulante va a exceder, o sea, la cantidad va a estar mayor, porque como ya traen los anticoagulantes dentro de los tubos, entonces va a estar de más la cantidad, ¿ya? Y si nosotros ocupamos mayor cantidad de anticoagulante, nuestra muestra va a estar diluida. Y si mi muestra está diluida, va a alterar a todos los parámetros del hemograma. Entonces podemos estar reportando plaquetas disminuidas, hematocritos bajos, una eritrosedimentación acelerada, ¿ya? Entonces podemos correr esos riesgos. Por eso no podemos colocar un volumen menor al que nos indican en los tubitos. Aquí 2 ml, exactitud y precisión. Y acá los 3 ml, exactitud y precisión. No podemos colocar tampoco por confusión, por decirle, pensé que era de 3 ml y en vez de colocarle 2, le colocamos 3 ml de muestra. Entonces vamos a tener riesgo de que haya formación de microcoágulos, porque la cantidad de anticoagulante va a ser insuficiente para los 3 ml de la muestra. Entonces igual no me va a servir esa muestra. Si tengo menor cantidad de muestra, no me sirve. Si tengo mayor cantidad de muestra, tampoco me sirve este tubo. Entonces directamente rechazamos esa muestra y hacemos que tome nueva muestra al paciente. Entonces son cositas que quizás sean un poco insignificantes, pero son muy importantes para tener un buen reporte del resultado, ¿ya? En cuanto al citrato, el citrato vamos a llegar a utilizar 500 microlitros de muestra por 2 ml de, 500 microlitros de anticoagulante por 2 ml de muestra, ¿ya? Se utiliza mayor volumen del anticoagulante, ¿ya? Aparentemente va a ser una muestra más diluida, pero si hacemos la eritrosedimentación, una con EDTA y otra con citrato, el citrato siempre, el valor de la eritrosedimentación nos va a salir menor, ¿ya?
y el valor de esa eritrosedimentación es más real que con el EDTA. Entonces, es por eso que los médicos solicitan hemograma completo y aparte la eritrosedimentación. Entonces, vamos a tener que reportar nosotros 2 valores de eritrosedimentación, ambos con 1 hora de incubación, pero van a poder apreciar. En otra práctica vamos a hablar sobre, o sea, a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cada uno de los parámetros del hemograma, ¿ya? Entonces vamos también a llegar a apreciar la diferencia que existe y cuánto diferencia. Si con EDTA me sale, por ejemplo, una eritrosedimentación de 18, con citrato me puede salir una eritrosedimentación de 10, 9. Entonces, más o menos está entre el 40 a 50% de diferencia, ¿ya? Entonces, tenemos que realizar esas 2 tomas de muestra y realizar esos 2 valores. Aquí hablamos un poco del EDTA. Acá estos tubitos igual, les decía, son los 2 ml. Generalmente en las etiquetas trae ya el marcadito hasta dónde debemos colocar nosotros la muestra. Y entonces, este EDTA es una sal sódica o también puede ser potásica. ¿Ya? Cuando es una sal sódica, afecta más rápido a lo que es la morfología celular de la muestra. Cuando es potásica, entonces cuando es una sal potásica, mantiene un poco más el tiempo de los diferentes parámetros del hemograma. ¿Ya? Y como les decía, su función principal es de quelar al calcio, ¿ya? Que está en torrente sanguíneo. O sea, el calcio sérico no deja que se convierta a calcio iónico para que active lo que es la cascada de coagulación, ¿ya? Y se usa para estudios de la morfología celular en la mayoría de las especies, ¿no? Como les decía. Preserva la muestra hasta 24 horas, pero a temperaturas bajas, refrigeradas, ¿ya? Y también con muestras con exceso de calcio pueden coagularse. Aquí podemos apreciar un cuadro hemático, o sea, los diferentes parámetros que se realizan en un hemograma. Ya dentro de los parámetros, como les decía, vamos a hacer la identificación o determinación de hemoglobina, hematocrito, recuento de plaquetas. También esta muestra con EDTA se utilizan para los CUM, ¿ya? CUM directo, indirecto, para la tipificación sanguínea, o sea, los grupos sanguíneos. ¿Ya? Para eso nos sirve tomar muestras con EDTA, sangre total. Acá tenemos la heparina. Este anticoagulante natural interfiere en la conversión de protrombina a trombina, lo que les decía, ¿no? Se utiliza principalmente para la obtención de plasma en química sanguínea y en las hormonas, en lo que es serología. Entonces no va a alterar la heparina a los diferentes analitos de química sanguínea. Sin embargo, para química sanguínea no nos sirve utilizar plasma con EDTA, porque el EDTA va a llegar a alterar a la gran mayoría de los analitos en estudio, ¿ya? Excepto la glucosa. Entonces, si nosotros tomamos muestras con EDTA y al paciente, por decirle, le piden glucosa, no hay ningún problema. Podemos trabajar con este plasma con EDTA, pero tenemos que también relacionar el tiempo, no se olviden, ¿ya? Porque no nos olvidemos que ese plasma sigue con los eritrocitos. Y los eritrocitos, para que puedan funcionar, para que cumplan su función, requieren de energía. Y la energía lo obtienen del ATP, ¿ya? ¿Y cómo lo obtienen? ¿Cómo forman ATP? A partir de una glucosa, ¿no ves? ¿Y cómo absorbe esa glucosa? Necesariamente requiere un mineral, que es el potasio. Entonces va a disminuir el potasio, va a disminuir lo que es la glucosa. Entonces tomamos nosotros la muestra, si es para química sanguínea, inmediatamente centrifugamos y antes de los 30 minutos tenemos que separar ese suerito, porque la presencia de coágulos sí o sí nos va a alterar a los analitos, ¿ya? Entonces, y en caso, por ejemplo, de las transaminasas, el EDTA igual, reacciona con las transaminasas, entonces vamos a reportar unas transaminasas altas, unas creatininas altas con EDTA,
una bilirrubina elevada y nuestro suerito puede estar límpido, transparente. Y mi bili con EDT, mi muestra con EDTA me va a manifestar una bilirrubina elevada. ¿Ya? Entonces, una fosfatasa elevada también nos da. Entonces, no podemos nosotros trabajar en química sanguínea con plasmas con EDTA. Con plasmas heparinizados no hay ningún problema. Después otro anticoagulante, aquí tenemos el citrato de sodio, ¿no? Que les decía que se utilizan más para los coagulogramas, ¿ya? Después tenemos la dextrosa citrato. Pero esta dextrosa citrato no llegamos a utilizar nosotros dentro del laboratorio, ¿ya? Más utilizamos para almacenar o guardar lo que son, o sea, más utilizamos en los bancos de sangre cuando hacemos donaciones de sangre, ¿no? Entonces, esta dextrosa citrato está en las bolsas de transfusiones, ¿ya? Nosotros en laboratorio no llegamos a utilizar eso. En cuanto a las pruebas de coagulación, cuando de pruebas utilizamos las muestras de sodio para hacer la determinación de tiempo parcial de tromboplastina, que es el TPT o APTT, aquí lo van a encontrar en su libro con guías de laboratorio, y el tiempo de coagulación. ¿Ya? Para este tiempo de coagulación vamos a trabajar con sangre total sin anticoagulante. También dentro de este perfil de coagulograma entra lo que es tiempo de sangría, pero el tiempo de sangría igual trabajamos sin anticoagulante. Y acá tenemos el fluoruro de sodio que se utiliza para la obtención de plasma igual, ¿ya? Utilizado en pruebas de determinación de la glucosa y el calcio también en menor proporción y permite la preservancia de las muestras durante 1 hora, ¿ya? Los resultados se mantienen estables 1 hora, después son alterados los nutrientes. En los tubitos de tapa roja se había dicho que estos son los que traen un gel y no traen anticoagulante, ¿ya? Por tanto, nos permiten obtener lo que es el suero, no plasma sanguíneo, ¿no? Ese gel que trae internamente hay una belleza, como se dice, para obtener lo que es un suerito bien limpio y no hemolizado, siempre y cuando no haya dificultad en el momento de la toma de muestra. ¿Ya? Y este suerito vamos a llegar a utilizar en el área de química sanguínea, en el área de inmunología o serología y también en los análisis especiales como las hormonas. Acá les puse un poco de los perfiles o los diferentes analitos de química sanguínea en los cuales no llega a alterar al utilizar los tubitos tapas rojas con el gel presente. Igual acá, siguen los diferentes parámetros de química sanguínea. Y acá en serología, en una prueba de embarazo, por ejemplo, no nos va a llegar a afectar porque es un suero, no es un plasma, ¿no es? En estas pruebas de embarazo, tanto cualitativas como cuantitativas. Después en las pruebas serológicas, igual, que dentro de estas tenemos lo que son las pruebas de aglutinación, ¿ya? También las PCR. Y acá tenemos seguimos con las pruebas serológicas o los exámenes especiales. Dentro de esta habíamos dicho que están las hormonas como las prolactina, TSH, T3, T4, los antígenos prostáticos. Pero para los antígenos prostáticos no nos olvidemos que el paciente tiene que cumplir también con una abstinencia, ¿no es? De 72 horas, ¿ya? Entonces, dentro de esta área no se requiere que el paciente esté necesariamente en ayuna, ¿ya? Pero si es un control, por lo menos tiene que tener 3 horas de no haber comido algún alimento y tomar siempre nota de qué medicamentos está consumiendo el paciente. Por ejemplo, si vamos a hacer determinación de coagulograma, TPA o PTT, y el paciente tiene problemas cardíacos o toma warfarina como anticoagulante,
y hoy, por ejemplo, en la mañana le toca su toma de muestra, entonces el paciente no debe tomar su medicamento antes de la toma de muestra, ¿ya? Porque si el paciente toma su medicamento, quizás nos sale un valor disminuido, el TP, y entonces ese valor vamos a estar reportando. Y va a depender del resultado que nosotros emitamos para que el médico le dosifique su medicamento al paciente. Entonces, todas esas cositas tenemos que tomar muy en cuenta en esta fase preanalítica. Y finalmente aquí les he dejado una dirección ya de un video que les va a ayudar a un poco más a aclarar quizás algunas dudas sobre los diferentes tipos de anticoagulantes que vamos a llegar a utilizar en esta área de hematología. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Doctora, disculpe, el documento lo va a mandar al grupo de WhatsApp. Sí, enseguida se los voy a enviar este video. Ya, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No nos olvidemos que desde que ustedes acepten a su paciente, desde que ustedes hagan pasar a su paciente, tienen que seleccionar sus materiales, qué tipo de anticoagulantes van a usar, qué cantidad, qué volumen van a utilizar, por qué utilizan el EDTA. Todas esas preguntas pueden ser preguntas de examen de grado, ¿ya? Así que si tienen algunas dudas, pregunten, no se queden calladitos. Doctora, un reprise de todos los anticoagulantes, por favor. Una repetir, es que la señal está un poco bajo y no se ha podido entender bien, por favor. Ya, igual se los voy a mandar el video, ya, porque el video va a estar bien. Enseguida, denme unos 10 minutos y se los envío el video directamente a su WhatsApp, ya, y después ya con calma voy a subir a la plataforma. Pero en cuanto a los anticoagulantes, Enriqueta, como me decía, el anticoagulante ideal para empezar es el EDTA que vamos a utilizar en el área de hematología. ¿Por qué? Porque es el único anticoagulante que no altera la morfología celular y es el que más tiempo mantiene los diferentes parámetros del hemograma. La heparina también nos sirve para utilizarlo en hematología. Podemos hacer un hemograma con muestra heparinizada, pero tenemos que dar prioridad, porque la heparina mantiene estable los diferentes parámetros del hemograma solo una hora. Después de esa hora empieza a alterarse la morfología celular, empieza a haber lisis de los que son los neutrófilos, ya de la serie de las células que tienen granulaciones en el citoplasma, como los eosinófilos, los neutrófilos. Entonces, si desaparecen nuestros neutrófilos del torrente sanguíneo, entonces vamos a tener un aumento del linfocito. Entonces podemos reportar una linfocitosis, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que dar prioridad o tomamos como un anticoagulante ideal a lo que es el EDTA y no a la heparina. ¿Otra pregunta que tengan? Doctora, si tengo una muestra de sangre de 2 ml, ¿cuánto de anticoagulante cuántos microlitros tengo que agregarle? Ya, en caso del EDTA utilizamos 10 microlitros de anticoagulante por cada ml de muestra. En hematología utilizamos 2 ml, necesariamente tenemos que tomar 2 ml. El día del examen de grado tienen que tomarme 2 ml de muestra. Entonces tienen que colocar 20 microlitros de anticoagulante. Si les ponen un tubo Vacutainer, entonces ya no es necesario colocar anticoagulante. Lo único que tienen que hacer es revisar su material, revisar ese tubito y ver para qué volumen de muestra es ese tubo. Si dice 2, 2.5, 2.7 o 3 ml. Así vienen de diferentes volúmenes de acuerdo a la importadora, de acuerdo a la industria de donde proceden estos tubos. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esta parte. Tienen que revisar bien su tubito, ¿ya? Antes de tomarle la muestra al paciente. Ya, doctora, muchas gracias. Doctora, y en el caso de los tubos Doctora, una pregunta. Dígame.
El anticoagulante en caso de que venga en polvo, porque hay anticoagulantes que vienen en polvo, también no solo vienen en líquido. Sí, vienen en polvo. Actualmente ya todos los laboratorios compran en líquido. En caso que tengamos en polvo, los preparamos, ¿ya? Pero dentro del laboratorio ya no se utilizan mucho estos anticoagulantes en polvo. Entre las ventajas y desventajas que existen de utilizar el polvo y el líquido, el polvo no nos diluye la muestra. Mira, con el líquido sí, ¿ya? Es por eso que les decía que la cantidad de anticoagulante tiene que ser la correcta. Nosotros no podemos agarrar y colocar, por ejemplo, si voy a tomar 2 ml de muestra, tengo que colocar 20 microlitros de anticoagulante